Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el brillante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Su presentadora está aquí lista para sumergirse en los dramas, romances y secretos mejor guardados de la farándula de Estambul. Hoy, como ya saben, vamos a desentrañar la historia de una pareja que encendió la pantalla y conquistó corazones a nivel global, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte. Porque esta es una historia de amor digna de la mejor telenovela turca, con giros inesperados, momentos dulces y un final, abierto a la interpretación. Vamos a diseccionar esa locura total, esa declaración de amor que Kerem le hizo a Hande y que se convirtió en un hito en la historia del fandom de esta pareja. Una declaración que para muchos fue la prueba irrefutable de que lo que sentían era auténtico, profundo, y bueno, ya saben, el material de los cuentos de hadas modernos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la nostalgia y el romanticismo, déjenme recordarles la importancia de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y bombardear la sección de comentarios con sus opiniones. ¿Fueron te aman Ker? ¿Todavía guardan la esperanza de una reconciliación? Queremos saberlo absolutamente todo. Ok, retrocedamos en el tiempo y ubiquémonos en el punto de partida de esta fascinante historia, el set de rodaje de Senkalkam. Esta serie, convertida en un fenómeno mundial, no solo catapultó la carrera de Hande y Kerem a nuevas alturas, sino que también sirvió como el crisol donde su relación floreció. Desde el primer día, la química entre ellos era palpable, electrizante, casi tangible. Era como si Eda YLDZ y Serkan Bolat, sus personajes, hubieran cobrado vida propia y se hubieran apoderado de sus intérpretes. Los rumores de romance, por supuesto, no tardaron en surgir. Eran constantes, persistentes, alimentados por cada mirada, cada sonrisa, cada interacción fuera de cámara que llegaba a los oídos de los fans. Inicialmente tanto Hande como Kerem se mostraron cautelosos, incluso evasivos, al respecto. Negaban con vehemencia cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que lo que existía entre ellos era una amistad sólida, una camaradería profesional basada en el respeto y la admiración mutua. Somos grandes amigos, decían, nos llevamos de maravilla, la química que ven en pantalla es simplemente el resultado de una excelente relación laboral. Ajá. Como si fuéramos a creernos ese cuento. Si hasta mi gato sabía que había algo más entre ellos. Pero entendamos su posición. La fama puede ser un monstruo implacable y exponer la vida privada al escrutinio público no es una decisión fácil. Además, los contratos publicitarios y las agendas apretadas a menudo complican las cosas. La presión mediática puede ser abrumadora, y muchas veces es más seguro mantener un perfil bajo. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Con cada entrevista, cada fotografía filtrada, cada mirada cómplice capturada por las cámaras indiscretas, los rumores se intensificaban, se volvían más insistentes. Los fans, convertidos en detectives implacables, analizaban cada detalle, buscando pistas ocultas en sus gestos, sus palabras, su lenguaje corporal. Se crearon comunidades online, clubs de fans que se extendían por todo el mundo, dedicados exclusivamente a descifrar el enigma Anker. Cada publicación en redes sociales era sometida a un análisis exhaustivo, cada like era interpretado como una señal, cada comentario era diseccionado en busca de un significado oculto. La locura Anker había comenzado, y no había vuelta atrás. Y entonces llegó el punto de inflexión, el famoso viaje a las Maldivas. ¿A las Maldivas? Un paraíso terrenal, un destino romántico por excelencia, un escenario perfecto para confesar el amor. Fue allí, entre playas de arena blanca y aguas turquesas, bajo un cielo estrellado y la brisa marina, donde Hande y Kerem decidieron, finalmente, dejar de lado las evasivas y confirmar lo que todos ya sospechaban: estaban enamorados. Las fotografías que compartieron en sus redes sociales eran un festival de amor, felicidad y complicidad. Risas contagiosas, abrazos apretados, miradas que lo decían todo. Un auténtico boom. Las redes sociales explotaron. El fandom Anker entró en un estado de euforia colectiva. Por fin, el sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan, la pareja ficticia que los había enamorado en la pantalla, también estaban juntos en la vida real. Era como si un cuento de hadas se hubiera materializado frente a sus ojos. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con esa locura total en la declaración de amor de Kerem?
Bueno, más allá de las fotos idílicas y los mensajes cariñosos, hubo un detalle, un comentario específico, que captó la atención de todos. En una de las publicaciones de Hande, Kerem escribió algo que muchos interpretaron como una declaración de amor profunda, sincera y apasionada. Aunque las palabras exactas se han perdido en el laberinto de Internet, el sentimiento general era algo similar a esto: contigo, cada día es una aventura, una locura maravillosa de la que no quiero, ni necesito, escapar jamás. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una frase que encapsulaba a la perfección la intensidad de su relación, la montaña rusa de emociones que estaban viviendo, la sensación de estar en la cima del mundo. Para muchos fans, esta frase fue la prueba definitiva, el sello de autenticidad que confirmaba sus sospechas: Kerem estaba perdidamente enamorado de Hande. Era una declaración pública, valiente, desinhibida, una forma de gritarle al mundo entero lo que sentía por ella. Y para Hande seguramente fue un momento mágico, un instante para atesorar en el corazón. Imagínense recibir una declaración de amor tan intensa, en un lugar tan paradisíaco, frente a la mirada atenta de millones de personas. De película. Durante los meses siguientes, la pareja se mostró inseparable. Viajaban juntos, asistían a eventos de la mano, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que todo era perfecto, que su relación era a prueba de balas. Eran la pareja ideal, el epítome del amor, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Pero, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Las relaciones, incluso las más sólidas, son susceptibles a las presiones externas, a los desafíos internos, a los altibajos de la vida. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular, como una sombra acechante. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de agenda, que si había terceras personas involucradas, que si la llama se había extinguido. En fin, el repertorio habitual de chismes y especulaciones. Al principio ambos intentaron desmentir los rumores, minimizando la situación y asegurando que todo estaba bien. Pero la verdad es que la tensión era palpable, la distancia se hacía evidente. Ya no se les veía tan juntos, tan felices, tan enamorados. Las sonrisas parecían forzadas, las miradas ya no brillaban con la misma intensidad. Algo se había roto, o al menos se había agrietado, en el paraíso Anker. Y finalmente la bomba estalló. La noticia que nadie quería escuchar, pero que todos temían, se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Un jarro de agua fría para el fandom. La desilusión se extendió como la pólvora, dejando a su paso un rastro de tristeza y desolación. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulación. Algunos decían que se debió a diferencias irreconciliables, otros que fue por la presión implacable de la fama, otros que simplemente el amor se había desvanecido, consumido por el tiempo y las circunstancias. Lo cierto es que después de un tiempo cada uno tomó su propio camino, cerrando un capítulo importante en sus vidas. La ruptura fue dolorosa no solo para Hande y Kerem, sino también para sus fans, quienes se sintieron traicionados, decepcionados, incluso engañados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan perfecta, terminara separándose? La respuesta, como siempre, es compleja y multifacética. Las relaciones son intrincadas, requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. Y cuando se viven bajo los reflectores, con la presión constante de los medios y la opinión pública, los desafíos se multiplican. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir existiendo entre Hande y Kerem. Se les ha visto en eventos públicos donde se han saludado cordialmente sin rencores ni resentimientos aparentes. Han demostrado una madurez admirable al separar lo personal de lo profesional, manteniendo una actitud civilizada y respetuosa. Simplemente la vida los llevó por caminos diferentes, a explorar nuevas oportunidades y a crecer individualmente. Hoy en día, tanto Hande como Kerem continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales. Hande se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas y solicitadas de Turquía, protagonizando varias series y películas de gran éxito. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor, y sigue siendo uno de los rostros más populares y queridos del país. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans.
El fandom Anker, aunque dividido, sigue manteniendo viva la llama de la esperanza, soñando con una posible reconciliación y esperando que algún día, el destino los vuelva a unir. ¿Será posible? ¿Habrá una segunda oportunidad para Ande y Kerem? Solo el tiempo, el juez más sabio, lo dirá. Así que ahí lo tienen, la historia de amor de Ande Ercel y Kerem Bürsin, una historia llena de pasión, romance, intensidad y también desilusión. Una historia que nos recuerda que en el glamuroso mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y que incluso los cuentos de hadas más perfectos pueden tener un final inesperado. En resumen, hoy hemos explorado los inicios de Ande y Kerem en el set de Senkalkam, la evolución de su relación de amistad a romance, la locura total en la declaración de amor de Kerem, la dolorosa ruptura y los proyectos actuales de ambos. Un viaje emocional en toda regla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber sus opiniones sobre esta pareja. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Cuéntenme todo. Muchísimas gracias por llegar al final del vídeo. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y por supuesto, no olviden darle like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.